El concepto de intuición en Descartes, Kant y Marx. En este tutorial veremos uno de los temas más interesantes en la filosofía moderna, el concepto de intuición. En primer lugar, debemos ser conscientes que la palabra intuición se ha desdibujado tanto en español moderno que llega al punto de significar de manera coloquial tener una idea vaga, una suposición o una sospecha. Así que cuando, por ejemplo, leemos la Crítica de la Razón Pura, podemos tener una idea completamente equivocada de este importantísimo concepto kantiano que revolucionó la filosofía. En segundo lugar, debemos recordar que el concepto de intuición proviene directamente de René Descartes, que lo llama en la primera regla del discurso del método evidencia, es decir, hablamos de lo que podemos ver directamente con nuestros ojos sin ninguna duda. Dentro de los empiristas ingleses, John Locke, Berkeley y Hume, la evidencia se convierte en un concepto central de sus filosofías. Ahora bien, Immanuel Kant no utiliza el concepto evidencia, sino el de intuición, que son sinónimos. El término intuición es en alemán Anschauung, formado por la raíz schauen, observar, y el prefijo an, que significa frente a. Así que Anschauung significa observar algo que tenemos frente a nosotros. Dice Kant, la intuición es el medio por el cual el conocimiento se refiere inmediatamente a los objetos. Los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. Dice Kant todavía, los principios discursivos son algo completamente distinto de los intuitivos, es decir, de los axiomas. Los primeros, los discursivos, requieren siempre una ulterior deducción. Los segundos, en cambio, pueden prescindir totalmente de ella y por eso son evidentes, cualidad que jamás pueden arrojarse los principios filosóficos por muy ciertos que sean. En esta cita tenemos nosotros que el propio Kant hace un paralelismo muy evidente entre intuición y evidencia. En Kant tenemos tres tipos de intuición: la intuición empírica, la intuición intelectual, la intuición sensible y la intuición sensible pura. Estas son formas que nosotros tenemos de percibir los objetos que tenemos frente a nosotros. Marx va a hacer una crítica radical al concepto de intuición en su tesis 5 sobre Feuerbach. Dice Marx, Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la intuición sensible, die sinnliche Anschauung, pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica. Y en su tesis 9 señala Marx, a lo que más llega el materialismo intuitivo, es decir, el materialismo que no concibe la sensoriedad como actividad práctica, es a intuir a los distintos individuos dentro de la sociedad civil. Vemos aquí claramente que Marx pretende superar el concepto de intuición para llegar al concepto de materia. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacer una pequeña historia de la idea de intuición. En Descartes, la filosofía necesita evidencias de lo que hace, es decir, pone la materialidad contra las abstracciones medievales. En Immanuel Kant vemos cómo se destruye el ser en sí, la vieja esencia aristotélica, y Kant hace un análisis de los límites de las intuiciones, de las evidencias. Finalmente, Karl Marx
elimina la idea de intuición que retoma de Feuerbach, de la que nos hablaban los objetos, y parte del objeto mismo. Es decir, va a fundir la idea de intuición en el materialismo.